Habilidades terapéuticas e intervención en crisis. Autores Nelson William Monte Lizarazo e Iván Mauricio Novoa Purida. Asesor María Isabel Gaitán. Corporación Universitaria Iberoamericana, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Programa de Psicología, Práctica en Psicología Clínica 1, Bogotá 2020. Habilidades terapéuticas. Intervención en crisis. Son muchas las definiciones que podemos encontrar respecto a la intervención en crisis. En este momento queremos definirla como el proceso de ayuda dirigido a auxiliar a una persona, familia o grupo a soportar un suceso traumático. Su fin es aminorar las estigmatizaciones emocionales o los daños físicos y a acrecentar las nuevas habilidades, nuevas perspectivas en la vida y más opciones vitales. Teniendo presente el concepto de intervención en crisis mencionado anteriormente, López y Velasco nos definen qué es la crisis. Es un estado de desequilibrio emocional por la que todo ser humano debe pasar en algún momento de la vida, en el cual el cliente tiene circunstancias diversas que vulneran y que lo llevan en algún momento a colapsar. Cualquier circunstancia en la vida puede llevarnos a una crisis, como por ejemplo el despido del trabajo, la muerte de un familiar, las enfermedades, como lo que estamos viviendo actualmente con lo de la pandemia del COVID-19, entre otras circunstancias que nos pueden provocar una crisis. ¿Qué hacer y qué no hacer en la primera ayuda psicológica? En este recuadro vamos a mirar 5 componentes de lo que hay que hacer y no hacer en cada uno de ellos. El primero es el contacto. ¿Qué hacer? Escuchar cuidadosamente, reflejar sentimientos y hechos, comunicar aceptación. ¿Qué no hacer? Contar ya su propia historia, ignorar hechos o sentimientos, juzgar o tomar partido. Como segundo componente encontramos las dimensiones del problema. En el qué hacer se formulan preguntas abiertas concluidas, pedirle a la persona que sea concreta, evaluar la mortalidad. ¿Qué no hacer? Atenerse a preguntas de sí o no, permitir abstracciones continuas, ignorar signos de peligro. Como tercera dimensión están las posibles soluciones. Aquí se estimulan la inspiración súbita, abordar directamente los obstáculos, establecer prioridades. ¿Qué no hacer? Permitir la visión en túnel, dejar obstáculos inexplorados, tolerar una mezcla de necesidades. Como cuarta, encontramos la acción concreta. ¿Qué hacer? Tomar una medida a un tiempo, establecer objetivos específicos a corto plazo, confrontar cuando sea necesario, ser directivo, sí y solo sí debe serlo. ¿Qué no hacer? Intentar resolver todo ahora, hacer decisiones obligatorias a largo plazo, ser tímido, retraerse de tomar responsabilidades cuando sea necesario. Como quinto está el seguimiento. ¿Qué hacer? Realizar un contrato para el recontacto, evaluar etapas de acción. ¿Qué no hacer? Dejar detalles al aire o suponer que el paciente continuará con la acción sobre el plan bajo su propia responsabilidad. Dejar la evaluación a alguien más. Teniendo presente esto, podemos hacer un buen manejo de estos 5 componentes en la hora de la intervención psicológica. Intervención en crisis, modelo amplio. Comprende la intervención de primera instancia y la intervención de segunda instancia. En la intervención de primera instancia encontramos los primeros auxilios psicológicos, que tiene una duración entre minutos a horas, bajo la responsabilidad de protectores de vanguardia, como son los padres, policía, clero, abogados, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, maestros y supervisores. Ocurre en ambientes comunitarios como son los hospitales, iglesias, hogares, escuelas, ambientes de trabajo, líneas telefónicas de urgencia, en nuestro caso la línea 123. ¿Cuáles son las metas?
restablecer el enfrentamiento inmediato, dar apoyo, reducir la mortalidad y crear enlaces con recursos de ayuda. ¿Cuál es el procedimiento? Los 5 componentes de los primeros auxilios psicológicos. Por otro lado, la intervención de segunda instancia se caracteriza por la terapia para crisis, que tiene una duración entre semanas a meses, donde los responsables profesionales encargados son los psicoterapeutas y orientadores, como son los psicólogos, los psiquiatras, trabajadores sociales, los consejeros, orientadores y enfermeras. ¿En dónde? En ambientes para terapia de orientación, como son las clínicas, los centros de salud mental, centros abiertos al público e iglesias. ¿Cuáles son las metas? Resolver la crisis, que consiste en translaborar el incidente de crisis, integrar el incidente a la trama de la vida y establecer la apertura para encarar el futuro. ¿Cuál es el procedimiento? Terapia multimodal para crisis. Los 5 componentes de los primeros auxilios psicológicos que se realizan dentro de una crisis, ya mencionado anteriormente en otras diapositivas, en ello los podemos conceptuar en el proceso de los primeros auxilios psicológicos, al basarnos en elementos claves que representan los modelos de entrenamiento, representativos de la intervención en crisis. El elemento común en cada uno de estos, aunque no con frecuencia expresado completamente claro, es un modelo básico de resolución de problemas, que se corrigen a la luz de las emociones intensas de las situaciones en crisis, como lo menciona Slakew y Mejía y López en 1996. Ahora bien, en sí, ¿cuáles son los 5 componentes de los primeros auxilios psicológicos? Primero, realizar contacto psicológico. Segundo, dimensionar el problema. Tercero, cuáles serían las posibles soluciones al problema. Cuarto, ayudar a tomar una acción concreta. Y quinto, registrar el progreso, que consiste en realizar un seguimiento. En esta diapositiva vamos a hablar acerca de realizar el contacto psicológico. El objetivo de este contacto psicológico es hacer que el paciente se sienta escuchado, comprendido, aceptado y apoyado. También que reduzca la intensidad de la angustia emocional y aparte que se reactive la capacidad de resolución de problemas. Pero para lograr estos objetivos, nosotros como psicólogos debemos tener ciertas habilidades terapéuticas, de entre las cuales se destacan 4: la escucha activa, la empatía, la aceptación incondicional y la autenticidad. La escucha activa es fundamental porque facilita que los clientes hablen sobre sí mismos, sus problemas y sobre información relevante. Aumenta la capacidad de comprender al consultante y se potencia la relación entre el consultante y el terapeuta. También anima a que el consultante sea responsable en el cambio y a ver al terapeuta como un colaborador, y de esta manera la intervención va a tener éxito. La escucha activa tiene 3 actividades: recibir el mensaje como comunicación verbal, no verbal y vocal; procesar los datos, donde se tiene que discriminar las partes más importantes y establecer significado; emitir respuestas de escucha, las cuales se pueden manifestar como una mirada, asentimiento de cabeza, inclinación o orientación corporal hacia el cliente. Como segunda habilidad está la empatía. Esta capacidad comprende a las personas desde su marco de referencia, comunica el interés por ellos para comprender sus sentimientos, percepciones y acciones. También implica captar las implicaciones emocionales, cognitivas y conductuales que ellos tienen en su vida. La empatía permite comprender las conductas negativas, evita emitir juicios, reduce las reacciones emocionales y permite mejorar en posibles soluciones. Como tercera habilidad encontramos la aceptación incondicional. Esto implica aceptar al cliente tal como es, sin juicios, y valorarlo como persona merecedora de dignidad.
La aceptación incondicional tiene varios componentes. Compromiso hacia el cliente donde muestra interés y disposición a ayudar al cliente. Esfuerzo por comprender mediante la escucha, las preguntas sobre sí mismos y sus problemas y su comunicación verbal y no verbal. Actitud no valorativa. Es importante porque el paciente perciba que se le acepta incondicionalmente como persona y sin juicios de valor. Y por último encontramos la autenticidad. Esto implica que es ser uno mismo, comunicar los propios sentimientos y experiencias internas. Bado nos continúa exponiendo cómo el terapeuta debe conjugar la sinceridad con el tacto, la diplomacia y la oportunidad para no perjudicar al cliente. La relación terapéutica tiene varios componentes: conductas no verbales, poco énfasis en su rol o estatus por el terapeuta, la autorrevelación y la espontaneidad. El segundo componente consiste en la examinación de las dimensiones del problema. Su objetivo es ordenar en orden de importancia o de rango las necesidades inmediatas y posteriores. Para ello se precisa indagar sobre el pasado, presente y futuro del consultante. Además de esto, allí encontramos algunas habilidades importantes para poder lograr este objetivo. La cordialidad implica expresar verbal y no verbalmente interés, aprecio por el cliente, cuando es oportuno, ánimo y aprobación. Conductas no verbales que contribuyan a la cordialidad son el contacto visual, las sonrisas, la expresión facial de interés, los asentimientos de cabeza, la voz suave y modulada, la postura relajada, la inclinación corporal hacia la otra persona, la proximidad física y, según los casos, un grado discreto de contacto físico. En lo que se refiere a la confianza, esta está relacionada con las características del terapeuta, que incluye sinceridad, cordialidad, aceptación sin juicio de valor, la confidencialidad, entre otras, que permiten que el cliente tenga plena seguridad del funcionamiento de la terapia. En cuanto a la competencia, es la cualidad del terapeuta para ayudar al consultante a resolver la problemática por la cual asiste a consulta. Está ligada a la experiencia. En cuanto a la atracción, tiene que ver con la amabilidad y cordialidad del terapeuta. La atracción puede ser física e interpersonal. La primera influye sobre todo en la fase inicial de la terapia, pero la segunda es mucho más importante que la primera a lo largo de todo el proceso. Contribuyen a la atracción interpersonal el contacto ocular, la disposición frontal del cuerpo, la sonrisa, asentir con la cabeza, la voz suave y modulada. En esta diapositiva vamos a analizar las posibles soluciones. El objetivo de estas posibles soluciones es identificar aún más soluciones a las necesidades inmediatas y posteriores que tiene nuestro cliente. Pero como terapeutas o psicólogos, nosotros debemos contar con unas habilidades de comunicación, unas habilidades terapéuticas que son muy importantes, como son la clarificación, la paráfrasis, el reflejo y la síntesis. La primera de ellas es la clarificación, que consiste en pedir al cliente que aclare el significado de un mensaje vago, ambiguo e implícito. Esto se hace mediante preguntas como ¿qué quiere decir cuándo? ¿Qué puede aclarar qué? ¿A qué se refiere con? Y esta clarificación se realiza por medio de preguntas. Cuando una persona no clarifica lo que quiere decir, puede solicitarse una nueva aclaración y emplear, si es preciso, preguntas cerradas para concretar el posible significado de la información que él nos está transmitiendo. Otra habilidad es la paráfrasis.
La paráfrasis consiste en recapitular con otras palabras o expresar resumida y organizadamente el contenido principal del mensaje del cliente, donde la paráfrasis se puede emplear en diversos propósitos: comunicar que se ha comprendido y permitir expresar su posible desacuerdo, reforzar ideas expresadas, animarle a profundizar en ideas o pensamientos o centrarse en determinada situación, suceso y conducta, clarificar la esencia del problema y ayudar a tomar decisiones, enfatizar el contenido cuando se considera prematuro o contraproducente. Otra habilidad es el reflejo. El reflejo implica la expresión por parte del terapeuta de los sentimientos del cliente, tanto de los explícitos como los implícitos, que son referidos a partir de las expresiones previas, del comportamiento no verbal y verbal y el conocimiento que se tiene del cliente o situaciones referidas. En otras palabras, a través del reflejo el terapeuta expresa cuando considera oportuno la perspectiva del mensaje del cliente junto con el contexto o situación que refiere sentimientos. El reflejo puede emplearse en ayudar al cliente comprendido y permite un posible desacuerdo, animarle a centrarse en los sentimientos y percatarse de la ocurrencia, intensidad e importancia, animar a expresar sentimientos, permitir discriminar entre tipos de sentimientos y no entrar en conflicto con el cliente. Otra habilidad importante es la síntesis. La síntesis nos sirve, o recapitulaciones como también se conoce, como el empleo de la paráfrasis o reflejos, que resumen lo que el cliente ha comunicado durante una sesión o más. El propósito de la síntesis es unir múltiples elementos como afectivos, cognitivos, comportamentales e interpersonales, clarificar la información, identificar temas comunes que se ponen de manifiesto después de varias intervenciones, hacer resúmenes de aspectos importantes, resumir proceso logrado. Además, la síntesis y paráfrasis y el reflejo da la oportunidad que el cliente de corregir la percepción del terapeuta. El cuarto componente consiste en asistir en la ejecución de acciones concretas. Su objetivo es ejecutar soluciones inmediatas planteadas para satisfacer las necesidades inmediatas. En cuanto al comportamiento, si la mortalidad es baja y la persona es capaz de actuar en su propio beneficio, entonces se tendrá en cuenta una actitud facilitadora. Hablaremos, tú actúas y se hace un convenio para actuar entre el terapeuta y el consultante o el paciente. Rasgos desde el escuchar activo hasta dar consejos. Por el contrario, si el peligro de mortalidad es alto o la persona no es capaz de actuar en su propio beneficio, entonces se considerará una actitud directiva. Hablaremos, yo puedo actuar en tu beneficio y el convenio para la acción puede incluir a la familia y otros recursos comunitarios. Los rasgos de acción van de la movilización de recursos de modo activo hasta controlar la situación. En esta diapositiva vamos a hablar acerca del último componente, que es el componente de seguimiento. Teniendo presente las anteriores diapositivas, nos pudimos dar cuenta de que las habilidades terapéuticas son muy importantes en la intervención de crisis, porque como psicólogos nosotros debemos manejarlas y esforzarnos por perfeccionarlas para darle una buena intervención a nuestro paciente cuando entre en crisis. Esto nos va a permitir identificar comportamientos, identificar información segura y explorar posibles procedimientos de seguimiento. El objetivo de esto es asegurar una retroalimentación, dar apoyo recibido, mirar la mortalidad que sea reducida en el caso del paciente. Todo esto nos va a permitir brindar un buen servicio y realizar una intervención psicológica adecuada y con éxito.